Hoy vamos a hablar y vamos a explicar cómo se construye una campaña de Senado y de Cámara exitosas. Desde luego tenemos que aclarar que vamos a hablar desde un método que se llama gestión integral del voto que construimos en Election Team. Muchos asesores tendrán sus propios métodos, sus propias estrategias. Hoy nosotros vamos a hablar específicamente de un método que durante muchos años nos ha permitido tener éxito en campañas en varios países y específicamente aquí en Colombia. Vamos a comenzar con algunas frases o algunos paradigmas, porque se convierten en paradigmas que terminan perjudicando el desarrollo de las campañas. El primero es no elaborar un diagnóstico de viabilidad de la campaña. Las campañas generalmente comienzan con hacer una planeación de metas. Estas son las metas que vamos a necesitar, los votos que vamos a necesitar. Revisan un inventario de líderes que tienen y comienzan a trabajar. Pero no hay un diagnóstico que le diga cómo debe hacerlo, en qué tiempo, etcétera, etcétera. El segundo es creer que los votos de las campañas tienen la misma medida, por decir así, son iguales. Un ejemplo, un candidato a la Cámara nuevo viene y dice, yo saqué en el proceso anterior en asamblea 15.000 votos, o algún miembro de mi proyecto sacó 10.000 en asamblea, o yo fui alcalde y saqué 15.000 votos como alcalde. Entonces hacen la planeación sumando o comienzan desde esos votos. Dicen, no, yo tenía 15 y 10 de una asamblea, con eso ya tenemos 25.000 votos para comenzar, por lo menos el proceso. Y no es cierto, es el primer gran error y lo vamos a explicar hoy en esta oportunidad que tenemos académica para trabajar cómo se diseña y se construye una campaña de Senado y Cámara exitoso. Creer que todas las campañas son iguales es un error. Las campañas de consejo y de alcaldía son diferentes. Las campañas de alcaldía y Senado son diferentes. Las campañas de Senado y Cámara son muy parecidas, pero son diferentes, pero son muy parecidas. Las campañas de gobernación y alcaldía sí son muy parecidas, pero asamblea es diferente, presidencia de la república es diferente. Ahora les muestro por qué son diferentes. No tener claro que la campaña de Senado y Cámara es multifocal. ¿Y qué es multifocal? Un ejemplo específico está en las campañas de consejo. Un concejal se lanza en un proceso de campaña y tiene que salir a buscar a sus amigos, a sus familiares y a algunas personas que lo apoyen. El problema es que en un municipio se pueden lanzar 100 candidatos al consejo y en ese municipio, un municipio pequeño, en ese municipio, si yo visito a un amigo y le digo que me regale el voto, lo visitan 30, 20 candidatos al consejo y alguno de ellos, él es amigo mío y alguno de ellos es familiar o es amigo de la novia, en fin, o sea, se vuelve multifocal porque hay varios escenarios solicitándole su voto. Lo mismo en el Senado, se puede decir que alrededor de 800 candidatos al Senado que visitan todo el país. Comienzan a tener pequeños nichos, pero esos nichos los visitan bastantes candidatos al Senado, es multifocal. Lo mismo la Cámara. Entonces eso cambia la metodología, no es lo igual a otra campaña. No tener un balance electoral de la campaña. ¿Qué es balance? Es conocer cuáles son las fortalezas de la campaña desde lo electoral, porque ojo, el método que vamos a explicar hoy es un método de gestión integral del voto. Todo el proceso que vamos a hablar, todo el proceso que vamos a presentar es un método enfocado a la articulación y al logro del voto, a la gestión de ese voto. Hay asesorías y hay seminarios y hay campañas en las que se fortalecen mucho las comunicaciones, los medios, la publicidad, el trabajo terrestre. Nosotros estamos muy enfocados en el voto. Entonces, cuando hablamos de este escenario, es cómo yo ya tengo un balance para saber cuántos votos tiene la campaña, cuántos puede conseguir y cuál es la meta, desde todos los escenarios. No conocer los tipos de voto que tiene una campaña de Senado y Cámara. Los votos de una campaña de alcaldía no son iguales a los votos de una campaña de Senado y Cámara. Son diferentes, por lo menos los electores. El tipo de elector, la forma como se toma la decisión es diferente y lo vamos a tocar. No determinar la eficacia y eficiencia de los tipos de voto. ¿Qué quiere decir?
¿Qué tan difícil es lograr un voto para hablar de eficacia y qué tan costoso es lograr un voto? Son diferentes, los costos de los votos en cada campaña son diferentes y la forma de tomar la decisión es diferente. Bueno, no estructurar la campaña como un proyecto empresarial. Durante 40 años, 50 años se han venido haciendo campañas muy empíricamente. Y usted se encuentra con los equipos de campaña y dicen, no, nosotros aquí hacemos las campañas así. ¿Y las ganan todas? No, unas se ganan, otras se pierden, pero pierden más que las que ganan. ¿Cuál es la situación? En un municipio, usted habla con las campañas, dice, no, es que así se hace así, todos lo hacemos así. Sí, pero el problema es que, bueno, va a haber un ganador, pero hay 4 perdedores. Y el que gana, muchas veces no gana porque lo hizo mejor, porque los otros lo hicieron peor. No, no siempre, hay campañas que trabajan muy bien y no estoy diciendo que, ni estamos diciendo hoy que no se sabe hacer campañas políticas. Desde luego que se sabe y algunas son muy estructuradas, pero en general, no se visibiliza la campaña, ni se estructura con un concepto empresarial. La campaña política es una empresa que tiene inversión o gastos, que tiene un problema. Cuando usted tiene una empresa, usted planea la empresa con una estrategia administrativa, financiera, de personal, de talento, de producto, pero su meta final, un ejemplo, es la venta del producto. Pero usted sabe que va a lograr vender esos productos y tiene un tiempo para reflexionar o para recapitular o para evaluar el proceso y medirlo y mejorarlo. Un ejemplo, si las ventas no están bien, lo puede mejorar. El proceso electoral se genera en un día. Llega un día en el que salieron los resultados y usted perdió o ganó, no tuvo oportunidad de mejorar. Entonces es más complicado y más riesgoso, por decirlo así. Entonces, de la única forma que uno puede mejorar los resultados, saber prácticamente hacia dónde va y si puede ganar o puede perder y por lo menos aproximarse a los resultados y tener casi que un proyecto visibilizado y viable, es con un modelo de empresa. No se puede seguir haciendo el proyecto empírico. No tener en cuenta el diseño del tarjetón. Para Senado y Cámara, las campañas se enfocan mucho en el candidato, en el nombre del candidato, en el eslogan. Uno llega a las campañas y lo primero que dice el candidato es, ya tenemos un eslogan. Chéverísimo, los tiempos serán mejores. ¿Cómo lo ve, asesor? No, yo no sé cómo lo vea. No lo veo porque no está escrito, ni no sé qué signifique, ni sé si sea bueno o malo. Lo único que le sé decir es que usted podría hacer la campaña sin eslogan. Porque al final la gente va a votar en el tarjetón es por un logotipo de un partido y un número que le dan al candidato. No por el nombre del candidato, ni el eslogan, ni el color, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta el tarjetón porque es el que nos va a determinar cómo vota el elector final. Pensar que la campaña comienza en la fase de reuniones políticas. Sí. Usted habla con un proyecto de campaña o con una campaña y dice, bueno, ¿y cuándo va a comenzar? No. Generalmente muchos que no tienen experiencia y que trabajan empíricamente le dicen a uno, no, en diciembre y en enero, es que las elecciones son, un ejemplo, si las elecciones son en marzo, ellos dicen, no, la campaña comienza por ahí en enero, que comenzamos a hacer reuniones políticas. Dice, error, ahí no comienza la campaña, ahí se activa la campaña, pero el paradigma es que la campaña comienza ahí. Entonces dejan de hacer muchas cosas, no planean, esperando que comiencen las reuniones. Este escenario es muy importante, no contar con un equipo de campaña preparado, entrenado, de alguna forma es también gestionado desde las emociones, desde la inteligencia emocional para que sea un equipo comprometido. Y diría, en un proceso que les gusta y en un proceso que quieren, pero además entrenado, que conozca qué es una campaña política, que interprete cuál es el rol suyo. Hay un problema con las campañas, es que las campañas políticas tienen equipos de campaña toderos, todos saben hacer de todo y todos van al mismo lado y es un candidato con un grupo de personas que lo respaldan. No funciona así, se pierden oportunidades porque se podía mejorar los indicadores si tenemos un equipo entrenado.
Bueno, generalmente no definir el discurso de negociación, o sea, el negocio, el face to face, el discurso que se hace cara a cara. Y se supone que usted habla con un candidato político y lo primero que le dice de Senado y Cámara, comenzando la campaña, no, es que yo definitivamente veo una problemática nacional y yo lo que quiero hablar es de la generación de empleo, del mejoramiento de vías, de alguna forma de estrategias para mejorar o para contrarrestar la seguridad, porque hay mucha inseguridad, entonces hay que mejorarla. Entonces yo con eso, y además porque yo soy un candidato bueno, un candidato diferente, un candidato, y con ese discurso se reúnen con sus líderes, que son el primer anillo de la campaña, porque las campañas parten desde los líderes para llegar a los electores. ¿Y están convencidos que ese es el mejor discurso? No, el mejor discurso es, antes de salir, construya un discurso con el que usted va a hablar con su líder, con su elector primario, no con la masa electoral. Bueno, y no definir también los discursos para las acciones aéreas, terrestres y subterráneos. ¿Qué quiero decir? Bueno, ahora se van a dar cuenta más adelante que la campaña tiene 3 estratos, 3 niveles, el nivel aéreo, el nivel terrestre y el nivel subterráneo. Pero en las campañas se construyen discursos, un discurso para los 3 niveles, ahora les muestro más adelante que ahí se falla. Entonces, ¿cómo funciona generalmente una campaña? Ya les decía ahora que hay diferencias entre campañas de alcaldía y campañas de Senado. Primero, las campañas de alcaldía y de gobernación son campañas completamente polarizadas con un alto estímulo de la masa electoral. ¿Qué quiere decir? Que para las elecciones de alcaldía se genera un clímax. La gente está involucrada en los procesos y va a votar y todos los días escucha de las elecciones y hay campaña de medios y campaña publicitaria. Entonces genera un clímax y la gente sale a votar. Pero sale a votar por un candidato que le gusta o sale a votar por un candidato porque quiere castigar al otro. Odia a un candidato y entonces va a votar por él, contrario de él, para que no gane él. O sea, hay polarización, hay voto de castigo. Una campaña de Senado es diferente. Una campaña de Senado es nacional y es una campaña que tiene cantidad de discursos y de candidatos, pero no hay un posicionamiento, ¿cierto?, de un mensaje de castigo o de premio. Es una campaña que trabaja mucho el voto de respaldo. ¿Qué quiere decir el voto en segunda persona? Eso significa que mucha gente vota por un candidato al Senado que nunca conoce. Gente que vive en una ciudad vota por un candidato de otra ciudad porque un amigo le pidió el voto, porque un familiar le pidió el voto, pero él no conoce al candidato. Es en segunda persona. Y no hay esa polarización de si voto por el uno o voto por el otro. En alcaldía usted sabe que tiene que tener un candidato ganador. Pero además un alcalde, si usted vota por él, usted tiene expectativas de que le mejore las vías del pueblo o de la ciudad, de que usted pueda tener un empleo con él, por lo menos la oportunidad de que pueda ir a la alcaldía a buscarlo, a ver si le ayuda con un empleo, un ejemplo. Pero que además puede generar programas sociales, beneficiar a la gente que está vinculada a programas sociales, mejorar el acueducto del pueblo, si hay un problema porque no hay agua en el pueblo, él puede mejorarlo. Un senador no. Un senador puede terminar la campaña y usted no lo vuelve a ver. Y usted lo sabe. La gente conoce esa situación. Yo voy a votar por pero este señor no sé qué pase con él. Entonces, hay muchas diferencias y esas diferencias hay que articularlas y aterrizarlas en el diseño de la estructura de campaña y en las estrategias de campaña. Tener en cuenta esa variable. Desafortunadamente se trabajan pensando que son iguales y no es cierto. Entonces, las diferencias del voto, les acabo de explicar. El voto en primera persona es polarizado, es el voto de una alcaldía, porque van a votar por un candidato. Es un voto de castigo porque votan por uno o votan por el otro. De respaldo también, porque también hay maquinarias. Muchas veces el alcalde actual tiene un candidato, un ejemplo. Y él lo que hace es decirle a todos sus amigos y a sus maquinarias y a las estructuras de poder que tiene, por favor, respalden a este candidato. Puede ser que usted no esté de acuerdo con ese candidato, puede ser que la gente no esté de acuerdo con ese candidato, pero terminan dándole un voto de respaldo en ese escenario. Lo va a apoyar porque es que
Él me está ayudando a mí, un ejemplo, y yo voy a votar por el que él está apoyando. Es un voto de respaldo. Está el discurso de ejes. En una campaña de alcaldía o de gobernación, el discurso de los ejes de campaña, que es los pilares de su propuesta, si es empleo, si es vivienda, si es salud, son muy importantes, porque son ejes construidos desde las necesidades y desde la percepción ciudadana y terminan siendo muy importantes para la comunidad. Es más, la comunidad dice, puede ser que no me beneficie personalmente este candidato, pero lo que está proponiendo es una necesidad para el municipio o para la ciudad. Un senador termina haciendo propuestas nacionales, pero además su discurso es, yo voy a gestionar frente al Congreso que se genere una ley para poder ayudar en esto. Entonces el elector dice, cierto, entonces fíjese que el discurso de ejes funciona en primera persona, el discurso en Senado no funciona. Entonces en primera persona se trabaja el discurso y el voto de poder masivo. Una persona, ¿cómo vota? Lo que les decía, por castigo, por gusto, por respaldo, pero mucha gente se deja llevar o su intención de voto cambia frente al poder masivo. ¿Qué es el poder masivo? Es que cuando usted llega a una campaña, usted mira cuál puede ganar, quién ha tenido más convocatoria, más medios de comunicación, quién la gente en las encuestas ha tenido más aceptación y un porcentaje de gente termina votando por ese candidato. Pero es tan importante ese elemento del voto de poder masivo que si usted va a hablar con una persona siendo candidato, hay un error y es que de alguna forma no respetar, digo yo, al elector creyendo que el elector no sabe y que el elector es muy manipulable y que el elector no sabe lo que está haciendo, es mentiras, él sabe lo que está haciendo. Y entonces el elector mira al candidato y dice, este candidato yo no veo por dónde, no le veo, va ganando el otro. ¿Qué pasa? Yo no lo atiendo igual. Pero si a mí me visita un candidato que ya ha mostrado estructuras de poder, que tiene cómo ganar, yo lo atiendo diferente. Ah, usted es el que puede ganar. Venga y siéntese a la casa y tomemos una foto. Porque además cuando termine ese alcalde gobernador, estuvo en mi casa, ¿cierto? Es completamente diferente la percepción que se genera ahí. Ese es en primera persona. En segunda persona, yo no voto por ejes, no voto por el gran discurso, porque no estoy votando por el candidato. Acuérdese que estoy votando por alguien que me pidió el voto. Y es un voto de poder individual, porque lo tiene, es una persona amiga. Pero además hay un voto muy importante en segunda persona, que es el voto referido. ¿Eso qué quiere decir? Que yo vengo acá, conozco una persona, la persona me está respaldando, ¿cierto? Esa persona presenta a un familiar y ese familiar también me está respaldando y ellos tienen familia en todo el país. Entonces terminan ayudándome a conseguir un familiar de ellos que vive en otra ciudad y que nunca va a saber. Lo único que terminan diciéndoles, vote por el número 4 de la lista tal. Ese es un voto referido. Entonces, estas diferencias del voto hay que tenerlas en cuenta en la planeación de una campaña de Senado y Cámara. La importancia del tipo de voto. En alcaldía, se lo retomo, hay voto de castigo, de apoyo, de cambio, porque hay gente que también en una alcaldía dice, ya quiero que cambie esto y voto por alguien. En Senado casi no se da eso, que uno quiera cambiar votos, porque es que ese senador representa el cambio de todos. Puede pasar y pasa, pero no es generalmente la variable que se aplica. Hay una palabra en inglés de Van Weygand, pero es el tren del triunfo, lo que les decía ahora. Hay un voto que la gente vota por el que va a ganar y esperan hasta el día de las elecciones. Eso es en alcaldía. Y de respaldo, maquinarias. En asamblea solamente el voto es de apoyo y de respaldo. Hay un candidato a la asamblea, me buscó a mí, yo lo voy a apoyar, pero lo voto por él porque va por en la misma lista de la campaña de alcaldía. Entonces, como es un candidato a la asamblea de la lista de candidato a la alcaldía, yo respaldo al alcalde, al candidato a la alcaldía y termino respaldando a él, pero no voto por él. En Cámara es apoyo y respaldo, voto en segunda persona. Y en Senado, voto en segunda persona, también hay en primera, desde luego. Inclusive, cuando uno planea la campaña y habla con el candidato a la Cámara o al Senado, uno revisa cuál es su voto primaria, cuál es la cantidad de votos que él tiene como candidato, o sea, el voto en primera persona. Y uno dice, este candidato tiene muy poquito voto,
en primera persona. La mayoría van a ser votos de segunda persona. ¿Cuándo se sabe que tiene votos en primera persona? Cuando construye su propia campaña. Tiene apoyo de mucha gente, pero también tiene su propia campaña. Y está el discurso de alcaldía es de ejes, inclusive de marketing negro, se aplica mucho marketing negro en la alcaldía, y en asamblea es de respaldo, de cercanía, de ejes. Cuando digo cercanía es que ya el discurso comienza a ser un discurso face to face. Y hay una palabra muy importante, bueno, no muy importante, muy conocida, y yo creo que ustedes de pronto la conocen. Cuando uno va a hablar con alguien y le va a decir, ayúdeme, generalmente le dicen, bueno, ¿y yo cómo voy? ¿Yo qué gano con ayudarlo a usted? Que ese es el voto de cercanía. Entonces, yo no saco nada con decirle, el país va a cambiar, vamos a mejorar la salud, vamos. Y él le dice, ¿y yo en qué voy a cambiar? Entonces, el discurso de cercanía es decirle, no cómo va a cambiar el país, sino cómo va a cambiar usted apoyándome en esta elección. Ese es el voto de cercanía, el discurso de cercanía. Publicidad, fíjese que para Asamblea, Senado y Cámara es didáctica. Entonces, y la dificultad más alta la tiene la campaña de Senado y la campaña de Consejo. No es como dicen la gente que de Asamblea o de Alcaldía y eso. El método de campaña. Vamos a tocar hoy dos métodos. El primero es el método de acuerdos políticos y de resultados electorales. ¿Cuál es ese método? El tradicional. Es el método en el que un candidato se reúne con un grupo de líderes de alto proyecto, digamos, líderes que pueden tener 500 votos porque tienen una estructura, o líderes que tienen 10 votos, o multiplicadores que tienen 5 votos, y él se reúne con ellos, hace un plan de trabajo, ¿qué necesita? No, ayúdeme, 300 votos, 200 votos, y comienza a hacer reuniones, y reuniones, y reuniones para conseguir los votos. Esa es una campaña de acuerdos políticos y resultados electorales. Está el segundo método, que es el método empresarial. Y hoy vamos a tocar mucho cómo se construye ese método empresarial. Es el método de nosotros, el de gestión integral del voto, es convertir las campañas políticas en una empresa que tiene que dar resultados, en una empresa en la que no se puede malgastar el dinero, porque es que las campañas políticas se convirtieron en un derroche de dinero. Pero ojo que un candidato también está arriesgando el patrimonio familiar, el patrimonio de unos amigos, el patrimonio. Esto no es un chiste, aunque lo hemos venido haciendo así, sin proceso durante años. Este método es decirle, no arriesgue su dinero, vamos a hacer la campaña bien estructurada, de manera que el dinero que usted lleva a la campaña debe ser una inversión, no un gasto. ¿Sí? Entonces, voy a tocarles algunos métodos que tradicionalmente se han planteado. El primero es el método yo-yo. Yo, no yo-yo, sino yo. ¿Cómo funciona ese método? Es el método que se ve muy seguido. Un candidato que tiene un grupo un equipo de campaña al lado, y ese equipo de campaña lo apoya, lo acompaña y lo sigue a las reuniones que desarrolla, y permanentemente hacen eso. Todos son toderos, hacen de todo, y trabajan la campaña con algunas metas de campaña y una agenda. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Esa campaña tiene un problema con el día a día, y es que como no está planificada, y sucede muchas veces que uno se encuentra con equipos de campaña y dice, bueno, ¿y ustedes qué tienen planeado para este mes? No, pues, nosotros planeamos, tenemos actividades, tenemos reuniones, pero todavía no las hemos definido. ¿Y qué más tienen? No. Y uno les pregunta, ¿ya tuvieron en cuenta el calendario electoral? ¿Cuándo comienza la publicidad? ¿Cuándo comienzan las reuniones políticas? ¿Están haciendo reuniones políticas sin permiso? Porque es un delito. No sabíamos. Bueno, ¿cuánta es la finanza? No teníamos eso todavía proyectado. Es el método yo soy el candidato y mi equipo me apoya, y es la más tradicional. Y está el método espiral, y es que comienzo a construir pequeños microproyectos, y mientras el alcalde o el candidato al Senado, el candidato a la Cámara, está trabajando en su campaña, visitando líderes, en la campaña hay otros proyectos que están haciendo lo mismo, también están visitando líderes para él, y aquí están cerrando líderes, y aquí están hablando con electores, y otros están hablando de comunicación. Es un microproyecto. Y está el de multiespiral. ¿Qué es un método multiespiral? Que ya no hay campaña política, que hay proyecto político.
¿Cuál es la diferencia? Cuando hay campaña es un todo. Esta campaña construye todo y busca todo. Cuando es un proyecto, cuando es multiespiral, lo que se dice es, el proyecto es Senado, pero vamos a tener pequeñas campañas. O sea, que un municipio, lo que yo haga en un municipio se convierte en una campaña política, con director, con gerente, con coordinador, con estrategias, con agenda, con una meta y con un presupuesto. Y aquí otra campaña, y aquí otra campaña. Y lo que se hace es que luego se articulan todas con un equipo que se llama War Room, que es como el cuarto de guerra, que es un equipo principal de 5 o 6 personas que articulan todas las campañas que hay al lado. Ese es el método multiespiral. Es un método muy eficaz y muy eficiente en campañas. Y entonces miren este elemento. Cuando usted vaya a hacer una campaña política, cuando esté asesorando, cuando esté dirigiendo y siendo candidato de una campaña política, es muy importante que tenga en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto le permite tomar decisiones, le permite definir el tipo de acciones que puede desarrollar. Y ahora, en términos de qué tanto valida electoralmente la acción que estoy ejecutando. Un ejemplo, ¿cuánto me cuesta y qué resultados puede tener? Por ejemplo, miramos la lealtad del voto. Una reunión política pequeña en la que un candidato se sienta con un grupo de personas tiene alta lealtad, es alta intención de voto porque me permite dialogar con él y escucharlo e involucrarlo, ¿cierto? Gestionar las relaciones con él. El estímulo, la intención de una reunión pequeña es alto. Y el tren del triunfo, o sea, si yo hago una reunión pequeña, no le estoy diciendo, en esa reunión pequeña no dejo la sensación de ganador, dejo la sensación de acuerdo, de buena campaña, de buen candidato, de buen proyecto, le vendo una empresa. Pero en esas reuniones pequeñas uno no alcanza a ver si el candidato va ganador o va perdedor. Entonces uno termina apoyándolo no porque va a ganar, sino porque lo convenció. Miremos las reuniones masivas. Las reuniones masivas ya generan una intención de voto baja. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ir a una reunión masiva donde hay 1000 personas y terminan votando 200 por mí. 800 que fueron, no votaron. O sea que esa intención de voto, ese cierre de voto es bajo para una reunión masiva. Entonces esas campañas que creen que con hacer 100 reuniones masivas ganaron, podemos estar cometiendo un error. No quiere decir que es que no funcione, puede funcionar porque puede haber excepciones. Pero ojo, generalmente no, porque es normal. ¿Cómo llevan la gente a una reunión? Porque la clave está en la calidad de las personas que hay en un escenario, no la cantidad de personas que hay en un escenario. Si yo llevo 1000, pero eran 1000 votos duros, estoy hablando que es una buena reunión. Con eso no estoy diciendo que es que no se deben hacer reuniones masivas, sino decir que generalmente, por la forma como se convocan, tiene baja lealtad de voto. El estímulo es bajo. Usted va a una masiva y queda involucrado en el proceso y le gusta, pero el efecto de una reunión masiva se pierde rápido. Se sale emocionado de la reunión, pero a la semana ya tienen que seguirlo, gestionarle esa relación. Y el tren de la alegría o la sensación de poder de ganador sí lo genera. Una reunión masiva usted sale diciendo, este cliente va a ganar con toda esa gente que tiene, o sea que en eso ayuda. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted quiere un candidato y su candidato todavía no tiene no genera esa sensación de ganador, ¿qué hace usted? Ahí sí usted dice, ¿para qué voy a hacer la reunión? No es para que él gane las elecciones, pero si hago una gran reunión, les estoy enviando un mensaje a los electores y a la comunidad, este candidato tiene respaldo y puede ganar. Entonces ya uno se va con otra sensación, no quiere decir que ya votó por él, pero y se hacen otras estrategias. Las avanzadas, cuando uno dice vamos a hacer avanzadas casa a casa, llevemos una avanzada y que vaya casa a casa y toque y hable del candidato. La intención de voto de una avanzada, que usted vaya a una casa y hable por otro, es media, no quiere decir que sea baja, pero es media, no es que por eso ya votó, pero funciona en términos medios. El estímulo es medio igual y la sensación de poder de que va a ganar es alta, porque cuando usted comienza a pasar avanzadas y avanzadas, usted dice este candidato tiene respaldo, va a ganar, pero no quiere decir que vota por él. La publicidad, ojo, las campañas publicitarias
generan estímulos. O sea, la gente comienza a sentir que es un político ganador, pero no necesariamente que porque usted vio una campaña publicitaria, voto por él. No necesariamente, puede pasar, pero en general no necesariamente. Eso no es así como dicen, esta campaña, un ejemplo, muchos candidatos que lo llaman, vengan, ayúdeme con la campaña, necesito un asesor, y uno va y él se imagina que uno iba a hacerle campañas de comunicación y publicidad y que con eso iba a ganar y en redes sociales. No, no, ese no es mi trabajo, yo soy asesor de campaña, yo no soy publicista. O por lo menos mi escenario de consultoría no es desde la publicidad, es integral, porque la publicidad, mire, la publicidad genera lealtad baja, el estímulo sí es alto, porque usted viendo publicidad se estimula por la campaña, ¿cierto? Y la sensación de poder sí es alta, porque más publicidad tenga, más sensación de poder genera de que va a ganar. Lo que hay que medir es costo-beneficio, eso es costosísimo, es costoso. Y si la meta mía era posicionarme, muy bien. Pero si hago la estrategia de comunicación pensando que voy a ganar con eso, estoy equivocado. Ahí comienzo a tener problemas de resultados. Miremos el método del voto posible. Hay un método de voto posible y el método, la gestión del voto que nosotros hablamos hoy en este encuentro con ustedes. Este ejemplo, en unas elecciones de Senado, entonces viene el candidato y hace un acuerdo con el alcalde de un municipio, y el alcalde dice, yo saqué en elecciones 5.700 votos, y yo me comprometo con usted a ayudarle a conseguir 2.000 votos. Ah, muy bien. Pero eso, desde luego, necesitamos para la logística que tiene un proceso de eso, y eso vale tanto. Ah, bueno, así hacen el acuerdo. Luego viene el segundo, un ejemplo, vino y hace un acuerdo con el segundo, el que quedó de segundo en las elecciones, que perdió con el alcalde. Y él dice, yo saqué 4.500 votos, yo le puedo ayudar. Y me voy a comprometer con usted con 1.500 votos. Ah, qué bien. Pero ojo, tiene un costo logístico y muchas veces más todavía. Ah, bueno. Viene y habla un ejemplo. Este es un ejemplo típico y real. Mira, habla con el tercero. Dice, yo saqué 2.800 votos y quiero apoyarlo. Yo me puedo comprometer con ¿cuántos? Con 1.000 votos. Y eso tiene un costo logístico de tanto. Y viene y habla con un candidato nuevo y dice, yo quiero lanzarme, ¿sí? Y me va a apoyar. Yo lo apoyo también, pero usted es el único senador digamos, del departamento. Mi meta es sacar 500 votos, yo tengo una estructura y yo creo que le puedo ayudar con 500 votos. Ah, bueno, pero eso tiene un costo. O puede ser que le diga, no, yo no me dé nada, yo le voy a ayudar. Puede pasar. ¿Qué pasa con eso? Una vez terminado ese acuerdo, el candidato que dice, yo creo que el alcalde se comprometió con 2.000, pero yo, para no ilusionarme, voy a calcular que va a sacar nada más 1.000. Y yo creo que el segundo no, que saque 700. Ellos en política se llama el castigo. Entonces vamos a castigarme por la mitad. Eso quiere decir que la mitad viene siendo 1.700, 2.200, 2.400 votos. O sea, él dice, definitivamente sí voy a sacar ahí 2.400. Pero mire, hizo acuerdos financieros por 6.000, 11.000, 12.000, 13.000 votos. O sea, hizo acuerdos financieros por 13.000 votos. Eso tiene un costo. Y al final va a tener, él sabe que 2.000, y todavía no son seguros. Porque ¿qué pasa con eso? Usted hace una alianza con un proyecto que se llama maquinaria política y usted al final lo único que tiene que es esperar los resultados. No sabe qué va a pasar. Entonces, para un candidato y para una campaña, ese es el método muy tradicional, ojo. ¿Por qué lo traigo? Porque es un método que se ve, que se aplica bastante en las campañas políticas. Entonces, imaginen cuánto puede ser el costo. Ahora, los resultados. Miren otra cosa. Después de que se hace acuerdo, luego llegan y dicen, oiga, pero necesito otra ayuda. ¿Qué pasó? Vamos a hacer un poco de reuniones de campaña y lo vamos a llevar, pero necesitamos para refrigerios, para alquiler de sitios. Ah, pero ya, no, pero ¿quiere o no quiere? Bueno, sí, entonces más plata. Un ejemplo. Luego le dicen, vamos a hacer unos cierres de campaña para que usted quede, pero esos cierres para llevar 2.000 o 3.000, eso también tiene otro costo. Y luego viene y le dice,
está difícil el trabajo para ayudarle en el municipio, o sea, la gente no se está movilizando por usted, la gente no acepta la campaña. Entonces, ¿qué hacemos? Coloquemos una avanzada, que vayan casa a casa. Pero eso tiene un costo, porque todos los días hay que tener una remuneración para la gente que sale, porque están trabajando. Ah, bueno. Y luego vienen y le dicen, el día de las elecciones. Vea, el día de las elecciones toca tener transporte para llevar la gente, para movilizarla. Y hay gente que le gusta que le den un tamal, un ejemplo, o un desayuno, un almuerzo, en fin, tiene unos costos. Entonces comienzan a agregarle. Entonces imagínense un acuerdo de voto posible termina desangrando la campaña, o no desangrándola, termina perjudicándola financieramente. Y si usted se imagina la sensación que uno puede tener como candidato viendo eso, y esto se repite y se repite en una campaña de Senado para lograr las metas. Entonces imagínense un candidato que tiene que lograr 55.000 votos. Pero se siguen haciendo campañas desde este escenario. Ahora miremos este otro, el método de gestión del voto. ¿Qué tiene que hacer el método de gestión del voto? Es organizar la campaña. Y una campaña de gestión integral de voto tiene los escenarios electorales, se evalúa primero cuáles son los posibles escenarios de voto que hay, dónde están los votos, cómo se pueden conseguir, quiénes nos pueden ayudar. Si yo monto una campaña propia, ¿dónde voy a hacer la campaña? ¿Cuáles son los escenarios más importantes para poder conseguir los votos? Los multiniveles, ahora les explico qué es un multinivel, que es un elemento que poco utilizan las campañas, ojo con lo que voy a decir, muy poco lo utilizan las campañas. Nosotros inclusive tenemos un módulo, por decirlo así, de trabajo y hemos ayudado a organizar bastantes multiniveles en Colombia, y ahora les muestro un ejemplo. Y es muy efectivo, porque aquí se rompe el concepto del líder. Un ejemplo, ustedes que están en este auditorio, todos podían ser multiplicadores electorales, líderes electorales, pero nuevos, que no participan en política. O sea, el multinivel es de gente que no participa en política. ¿Pero qué hago yo? Vengo y me encuentro con una persona y le digo, ¿a usted le gusta la política? No. ¿Ha hecho política? No. Ayúdeme. Usted puede ser un gran líder. ¿Yo? ¿Yo líder? Sí, señor. Usted puede ayudarme y vea, se vincula a mi proyecto. O sea, como líder y yo siendo senador, pues yo ya lo involucro a usted como mi líder y miro a ver cómo podemos hacer. Habrá muchas formas que lo pueda ayudar. Un ejemplo, a usted le toca ir a un hospital. ¿Y qué pasa cuando uno va a un hospital? ¿Lo atienden o no lo atienden? No lo atienden. Pero si yo tengo un amigo senador y soy líder del senador, usted me llama a mi equipo de campaña, señor, llámeme al senador, que yo soy líder de él me tiene registrado, entonces en tal lado. ¿Y qué hace el senador? Llama al gerente del hospital y dice, yo soy el senador de la República. Y usted tiene una obligación de atender un líder, una persona muy gratificada, hágame ese favor. Señora, que siga. Ahí está ganando, ¿quién? Líder. ¿Y cuál es su trabajo como multiplicador? Un ejemplo. Simplemente, cada persona en este planeta y en esta ciudad tiene familia, tiene novias, novios, amantes, mocita, mocito, enamorado, ex enamorada. Un ejemplo, si hagan esa lista verá que ustedes se vuelven potencialmente tremendos líderes. Sobre todo el que haya tenido muchas amantes, muchas mocitas. La mujer que ha tenido novios bastantes, pero los deja contentos y son amigos, entonces los llaman, venga para acá, papi. Ay, me dijo papi, volvamos a hablar, ¿cierto? Necesito que me ayude. Comienza a llamar. ¿Y a su familia? ¿Qué hace? Construye una estructura electoral. ¿Y es líder político? No, pero es un multinivel. Esos son los multiniveles. Están los microproyectos. ¿Qué son microproyectos? Ahora más adelante voy a explicar. La campaña propia, o sea, es plantear una campaña desde los escenarios electorales con multiniveles, con microproyectos, con una campaña de trabajo propia y haciendo un proyecto político desde los electores de voto duro. Un ejemplo, ¿qué es voto duro? Porque no lo tengo más adelante. Hay voto posible. ¿Qué les dije que era voto posible? Voto posible es el de las reuniones políticas, es el de los acuerdos. Yo me reúno con usted, ¿cuántos votos tiene? 200. 100, no, 50 mejor. Y yo sé que tiene 25 o 20, pero eso es un voto posible, porque no me garantiza nada. ¿Qué es voto duro? Ese voto que uno tiene en las entrañas, ese voto que uno puede garantizar. Yo puedo decir,
Yo me comprometo con usted con 5 votos, de verdad, garantizado, que son mi mamá, que sé que si le pido el favor, vota por usted, mi esposa, que sé, mis 2 hijos, yo le garantizo que votan por usted, y tengo una cuñada que es mi pana, mi hermana, y va a votar por usted. Le garantizo 5 votos. ¿Qué son votos? Duros. Entonces es construir la campaña desde el voto duro y el voto referido. Porque él me dice, usted tiene 5, ¿sí? Pero además tengo familia en el país. Tengo una tía en Ipiales y tengo otro hijo en España. Entonces cuente con esos otros 2, que son ¿qué? Referidos. Entonces mire que la campaña va todo desde ese escenario. ¿Qué es gestión del voto? La fidelización. Es tener la campaña, ojo, la campaña en el siglo en que andamos, y las campañas todavía se hacen con una agenda, una libreta de apuntes, una planilla, planillas, porque no hacen planillas y planillas, y llevan una tabla de Excel. Algunas ni siquiera, ustedes preguntan, no, ni Excel tienen. Tenemos la lista de las reuniones que hacemos y los líderes que nos ayudaron y ya. O sea, a un líder o a un elector llega la campaña y no lo siguen, no lo llaman, no lo enamoran. Cuando, ¿qué está entregando un elector a una campaña? Un valor incalculable. ¿Ustedes saben cuánto vale un voto? Un voto puede costar 500.000 pesos, puede costar 1.000 millones, puede costar 100 millones. Un ejemplo, si una campaña vale 100 millones, un ejemplo, para darle valor a un voto, y en las elecciones quedaron 1.114 a 1.113, ¿cuánto valió el voto 1.114? ¿Sí ve? Puede costar 100 millones, porque ese voto fue la diferencia, o sea, cada voto tiene un valor incalculable. Si el voto tiene un valor incalculable, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el que las campañas políticas no se preocupan por seguir a ese elector y enamorarlo? Dignificarlo, decirle su voto es muy valioso para mí, hermano, ayúdeme, mira, Marina, ayúdeme. Y qué bonito cuando el candidato lo llama a uno y en lugar de decirle, ¿con quién hablo? ¿Qué hubo, Jorge? Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Este man, yo voto por él. O yo cumplí años y dice, manito, feliz cumpleaños, feliz Navidad. Así no me diga él, pero me llega una nota o me llaman del sistema, vea, el candidato está ocupado, pero le manda a decir que lo quiere mucho, que la quiere mucho, que sabe que está de cumpleaños el jueves, él nos dijo que por favor, que si no alcanza a llamarla, que lo disculpe, pero que la quiere mucho y que le desea que ese día esté maravilloso. Uno dice, por lo menos antes me llamó antes del equipo, pero ya me están involucrando. Entonces ¿qué se necesita? Hoy todavía muchas campañas, muchas, de Senado y Cámara, no están sistematizadas. No tienen sistemas de información, ni tecnología para manejar, ni equipos entrenados. O ustedes en cuántas campañas los han llamado, políticas para decirle, buenos días, les habla Pedro González, ¿cómo le va? Regáleme su voto. Nada. Hay algunas que lo están haciendo, ¿cierto? Pero son organizadas, ¿no? Ustedes terminan votando, si han votado, yo creo que sí, y al final no conocieron al candidato, nunca lo vuelven a ver ni la sombra, nunca los ha ayudado, nada, de nada. Y si el candidato es bonito, aunque sea que diga, aunque sea me zampó un besito, ¿cierto? Aunque sea que una mujer diga, bueno, hasta me hizo pelear con el esposo, pero algo hizo. Pero nada, nada. Entonces, la fidelización y la eficacia, que lo tenga la campaña. Y hacer un cierre de campaña con eficiencia, es organizado y estructurado, y que el día del proceso electoral la campaña sepa exactamente dónde están sus electores, dónde van a votar, qué necesitan, los lleva, los trae, los saluda, les da las gracias. Eso es, de alguna forma es el método. Ahora lo voy a trabajar, les voy a explicar cómo funciona. Y hablemos de los momentos de verdad. Las campañas en general se desarrollan unas muy bien, otras no tan bien, por no decir que mal, algunas muy empíricamente, otras organizadas, otras con poco orden, pero lo que sí está claro es que hay 8 momentos de verdad que no los valoran o no los tienen en un umbral de prioridad. Un ejemplo, para cadenas de grandes, usted vende cominos, no cominos, vende pañales para niños.
¿cierto? Entonces, ¿cuáles son sus clientes inmediatos? Los supermercados, los micromercados, las tiendas, sus canales de distribución. ¿Qué es lo que tiene una empresa de verdad? Usted le pregunta, ¿cuáles son sus canales de distribución? Y le dice, ¿en qué ciudad? ¿En qué departamento? ¿En qué corregimiento? ¿En qué municipio? ¿De cuáles? ¿Quiere masivos, micros, tiendas, microtiendas? Y los tengo organizados, vea, aquí los tengo, mire. ¿Quiere saber cuánto es las ventas de impulso que tiene? Todo. Eso es tener identificado a sus clientes. ¿Cuáles son los clientes de una campaña? Los primarios son los líderes, los multiplicadores. Los secundarios son los electores. Usted llega a campañas políticas y le dice, tiene el listado, ojo, una lista de sus líderes y sus multiplicadores. Sí, más o menos. Sabemos dónde están, sabemos quiénes son. ¿Sí? Muéstremelos. Hagámosla, pero lo podemos hacer, hagámosla. Un día llegué a una campaña del municipio y les dije, ¿tienen la lista de sus líderes? No las tenían, no la tienen. Ah, bueno, no necesariamente siempre, pero la mayoría de las veces. Entonces les dije, muéstreme la lista del municipio, vamos a hacer un ejercicio, la lista hoy de este municipio. Tengo tales y tales y tales y tales. Hagamos un ejercicio, les dije. Vamos a contratar para mañana. ¿Cuáles son la gente del equipo? Me presentaron al director de campaña, al gerente de campaña, al equipo, el de logística, todos. Y les dije, bueno, mañana vamos a hacer un ejercicio, vamos a salir todos, cada uno me va a recorrer el municipio y cada uno va a apuntar las personas o los líderes que hacen parte de esta campaña, porque usted lo conoce, aquí vive doña Marina, pero pase barrio a barrio y va mirando la casa, y hablamos de nuevo. La hicimos, porque quería demostrarles este ejemplo. A los 2 días nos sentamos a trabajar y encontramos una cantidad de líderes y de gente que no estaban en la lista, que no los estaban atendiendo, que no los estaban llamando, porque ni siquiera eso. Entonces, identificación es eso. El segundo, gestión de las relaciones, por no decir que gestión del conocimiento, es gestión de las relaciones. ¿Qué es? Que si yo sé dónde está usted, sé cómo se llama, sé dónde vive, tengo que saber qué le gusta, cuáles son sus problemas, en qué lo puedo ayudar, en qué me puede ayudar. Lo llamo, lo saludo, le invito, le cuento, o sea, mantengo una relación con usted. Es otro momento de verdad importante en la campaña. El tercero, si usted está conmigo y tiene 10 familiares, ¿por qué no puedo yo conseguir esos votos? Generalmente usted consigue los votos del elector primario, ¿cierto? Pero nunca le pide los votos de sus familiares. ¿Por qué? Se necesita tecnología. Porque si yo vengo y hablo con usted y usted me presenta 5, yo tengo que tener un sistema de información que me permita seguirlo, llamarlo, y un equipo entrenado para eso. Pero ¿eso qué genera? Votos y más votos, votos y más votos. Costos muy bajos. Los votos referidos son muy bajos y sobre todo eficaces, porque es un familiar que me está regalando una oportunidad. Un candidato al Senado no podría irse a hacer campaña a Estados Unidos, a Alabama, a Washington, a España, a Madrid, luego pasar a Portugal, a Lisboa. ¿De dónde? Si allá hay 10 votos en cada municipio, a no ser que se vaya de tour. Pero sí puede conseguir esos votos. Si yo tengo identificado mi elector, identificado, enamorado, le puedo pedir que me ayude con unos voticos de la familia del que vive allá. No tengo que ir hasta allá. Entonces esa es la gestión del voto, referidos a votos. ¿Y cuánto me cuesta? Nada. Yo le consigo esos 2 votos. Y es más, qué felicidad que usted esté en España. ¿Qué hubo, hermano? Oiga, la llamo, venga. Yo estoy involucrado. Soy multiplicador de un proyecto, un amigo que va a ser senador, amigo mío. Usted sabe que en cualquier momento, porque yo soy multiplicador de él. Ve, ¿por qué no me regala el botico para él? Ayúdeme con eso. ¿Y él qué le dice? Bacano que me haya llamado y bacano que yo pueda votar. Allá uno quiere votar por un senador. Entonces ya le comienzan a llamar y le mandamos, lo vinculan a un sistema de información que es un software y el mismo software le manda a decir, ¿qué hubo, Gonzalo? Marina nos lo presentó, gracias por estar con nosotros, el candidato nuestro es esto, su mesa de votación, le dicen, es en el municipio, en la ciudad tal, puesto tal, por favor el día tal le toca a usted votar, colabórenos, regálenos ese voto que es por el bien de Colombia. Y él dice, vea, ya me contactó
Ya la campaña me tiene integrado, relacionado. Eso se llama gestión del referido. El face to face, yo creo que hace unos ratos les dije que cuando yo llego a hablar con una persona y no voy preocupado por qué voy a ser yo como senador, o por qué soy yo el gran senador, o por qué debe votar por mí. Si yo cuando llego en ese cara a cara, voy más preocupado por lo que usted quiere, por lo que usted desea, por lo que usted piensa, y usted qué me pide para ayudarme, porque no en términos financieros, sino usted qué me pide, no, vea, ayúdeme con esto, o si yo soy profesional en esto y en esto, y necesito una oportunidad. Y él le dice, bueno, yo no le voy a decir que ya le consigo empleo, pero relacionémonos en este software porque yo voy a generar una política de empleo para mi gente, la gente que me ayuda porque quiero mantenerme. Ahí hay una estrategia de cercanía. Independientemente de lo que le diga, a él le interesa ese mensaje, va por un tubo. Entonces ese es el momento de verdad. ¿Por qué es el momento de verdad? Porque ese momento en que usted se encuentra con una persona, si no hace una buena alianza, se perdió. El poder social. Sí se puede en una campaña política decirle a mi elector, que yo voy a ganar. ¿Cómo? En mi base de datos yo le puedo decir a mi elector, voy ganando, en las encuestas voy bien. Le voy a contar cuánta gente tengo involucrada en mi campaña, entonces le mando a decir, mira, en Ipiales 50-14, aquí 700, hasta que le muestro el gran grueso de 70.714 votos. Y usted hace parte de este gran proyecto ganador. O sea, le estoy contando sin hacer una reunión masiva que usted está ganando. Entonces sí se puede hacer ese momento de verdad. Los lazos de cercanía es la identificación, ¿cierto? La ubicación y la comunicación con mis electores de la base de datos, por decirlo así, como la fidelización. La medición del IV, la medición de la intención de voto. ¿Qué significa? Eso me permite no nadar en aguas turbulentas. Significa que una vez tenga sistematizada la campaña con un método bien organizado tipo Frank, ¿qué me permite a mí la intención de voto? Es que yo construyo un call center dentro de la campaña y comienzo a averiguar con mis bases de datos por quién van a votar. Entonces yo lo llamo y le pregunto, le digo, del centro tal, de la empresa tal de Colombia, de encuestas, una pregunta. Si las elecciones fueran mañana y los candidatos fueran este y este, ¿por cuál votaría? Se supone que debe decir que por el candidato que le está haciendo Él no sabe, pero si dice que por otro, ya uno comienza a saber cuál es la verdadera intención de voto de su base de datos, por quién van a votar, por usted o por otro. Entonces ya uno comienza a saber el trabajo de cada micro campaña, qué tan valioso es. Pero si yo llamo a 5 personas de un multiplicador y todos me dijeron que sí, yo digo, ese multiplicador es una belleza para la campaña, cuidémoslo, sigámoslo, multipliquémoslo, porque es un tipo que ha hecho un trabajo maravilloso. Pero eso se llama medir la intención de voto. Y está la gestión. ¿Qué es la gestión? Es seguirlo, hablarle, identificarlo, multiplicarlo, ¿cierto? Enseñarle a votar, llevarlo al puesto. O sea, usted se vincula como cliente a Jumbo, como cliente a una multinacional. ¿Y qué hace la multinacional? Le envía promociones, le dice, usted es especial, tiene descuento en su cumpleaños, lo siguen, lo identifican y le gestionan esas relaciones. Sigamos. Entonces voy a hablar de los tipos de voto que les dije ahora, que tiene una campaña de Senado y una campaña de Cámara. Primero, el voto maquinaria. ¿Qué es el voto maquinaria? Son los acuerdos que se hacen específicamente con políticos grandes como los alcaldes, los gobernadores, los diputados, ¿cierto? Los concejales. Usted se reúne con un concejal y el concejal le dice, vea, yo puedo ayudarle y mi equipo de campaña, mis votos son tantos. Eso es una maquinaria. Yo me reúno con un alcalde y le digo, ayúdeme. Él dice, yo tengo dentro de mi equipo, dentro de mis operadores, dentro de toda la gente que está vinculada a mi proyecto y que ha ayudado, tengo 2.000 votos. Eso se llama una maquinaria. Tipo de voto, maquinaria. ¿Qué pasa con ese voto? Es un voto posible. Para que vayamos mirando voto duro, voto posible. ¿Es voto? Posible. Posiblemente le puede ayudar con 2.000 pesos. Posiblemente no van a votar. Posiblemente sí van a votar. Pero yo hago acuerdos. Está el otro voto, campaña propia. ¿Qué se llama campaña propia? Es que yo como candidato
construyo un equipo de campaña, tengo unos líderes de campaña, amigos míos personalmente, no amigos del alcalde, ni amigos del senador, ni amigos del otro, no, amigos míos, mi propia campaña. Y tengo unos multiplicadores, o sea, unos votos duros de ellos. ¿Y yo qué hago? Monto una campaña, la sistematizo y comienzo a trabajar con ellos. Esos son mis propios votos, los votos de mi campaña. ¿Son en primera o en segunda? En primera persona, porque son los votos que yo como candidato salgo a buscar, los que votan por mi proyecto. Está el voto referido. Creo que ya les queda completamente claro que es un voto maravilloso, que es el voto que sacamos del voto duro. ¿Se acuerdan de que le decía que había votos duros en las campañas? Bueno, el voto referido es el voto de los familiares que tiene la gente en ciudades y en otros países. Ese es el voto referido, que acuérdense que es muy efectivo, muy efectivo, muy efectivo, y además, no se les olvide, muy económico. Es el voto más económico y uno de los más efectivos. Entonces, pero quiere que le diga una cosa, y analicen lo siguiente: ¿cuántas campañas que ustedes conocen, en cuántas que han trabajado, en cuántas que ustedes han sido candidatos, en cuántas que han sido consultores o asesores, trabajan el voto referido? Es una buena pregunta. Generalmente, muy pocas veces. ¿Por qué? Porque primero no están sistematizadas, no hacen ese trabajo, ¿cierto? El voto multinivel. Les voy a colocar un ejemplo. En una ciudad de Colombia, nosotros, una ciudad que tiene 221.000, ahora que me acuerdo que tiene electores, ese es el potencial electoral. En esa ciudad nos dijeron, tenemos algunas dificultades con los líderes, estamos castigados, entonces les dije, vamos a hacer unos multiniveles. ¿Qué hicimos? Tiene 6 comunas. En esas 6 comunas construimos un multinivel en cada comuna. ¿Qué fue el multinivel? Conseguimos personas del común, 500 personas del común en cada. Trabajamos con ellos, nos organizamos y los convertimos ¿en qué? En multiplicadores. Y esos multiplicadores terminaron siendo tan buenos que inclusive los seleccionamos, que el compromiso de cada uno era mover 12 votos, de familia y de amigos, los tenían porque era gente que trabajaba. Entonces sumen, en ese municipio hicimos 6 multiniveles más o menos de 500, 600, había una comuna muy grande, entonces se trabajó como 800 votos, o 700 votos, no me acuerdo bien, en esa comuna. Total daba 2.500 multiplicadores entre las 6 comunas. Y esos 2.500 multiplicadores se habían comprometido a conseguir 12 votos cada uno. Votos duros relacionados, inclusive voto duro de acá y voto referido, pero relacionados y evaluados, y se les midió ¿qué? La intención de voto, porque era un multinivel y que se había creado. Estábamos hablando de alrededor, con los niveles de pérdida que tuvo, de 19.000 votos. 19.000 votos a un costo muy bajo, controlado, estructurado, pero ahí está el multinivel, o sea, se ha mantenido, eso fue hace 4 años y todavía está. Pero imagínense, y no existía en los votos de nadie, solamente que se creó, y eso se puede crear en cualquiera, entonces eso se llama multinivel. ¿Cómo funciona? Tiene un coordinador general, porque se monta como una empresa, es una empresa política, y luego se montan unos coordinadores de comuna, unos coordinadores de barrio, y ahí está, y funciona. Ese es un método que se debe implementar, que no se implementa todavía en las campañas políticas, porque es un método nuevo, lo aplican mucho las empresas, Jambal, Jafra, las de revista, esas empresas aplican mucho este método, solo que en política no. Usted vaya a una iglesia, por ejemplo, cristiana, muy organizadas. ¿Qué es lo que tiene una iglesia cristiana? Orden y compromiso. Bueno, están comprometidos con Dios y con la iglesia. ¿Qué pasa? Tiene el pastor unas células, ¿cierto? Y esas células tienen otras y esas otras. Y va creciendo así, eso se llama multinivel. Es hacerlo en política. Pero ¿qué es la ventaja del multinivel? No lo tiene la campaña, es nuevo. Está la microcampaña. ¿En qué consiste una microcampaña? En que yo me reúno con un líder y ese líder me dice, un líder fuerte, ahora les muestro cuál es la diferencia entre líder político y líder fuerte, y él me dice, yo tengo un proyecto político, yo le puedo conseguir 50 votos. Y dice, ¿cómo? Yo tengo 10 personas que cada una tiene 50 votos. Eso se llama una microcampaña, pero también pueden haber microcampañas de 1.000.
Un tipo que tiene 100 líderes y cada líder tiene tantos, o sea, son multiniveles ya creados. El multinivel en la campaña se llama multinivel porque lo vamos a armar con gente que no está en política. La diferencia entre este con el multinivel es que es microcampaña porque ya existe y funciona desde la política y los líderes son políticos y la gente que vota por ellos trabajan desde el escenario político. Está el voto de opinión, que si hablamos de Senado y Cámara, sí hay mucho voto de opinión. Aquí hay senadores que su votación inclusive depende exclusivamente de una campaña de publicidad, porque la gente los conoce tanto, los quiere tanto, que votan por ellos. Pero la pregunta es ¿cuántos? Hoy, ¿cuántos senadores en este país ganan por voto de opinión? O sea, hay, y muy buenos, y todos son buenos, porque ojo, hoy no podemos hablar de que hay senadores buenos y que hay senadores malos, ni que hay senadores, nada, todos son candidatos y todos son buenos, lo mismo que la Cámara. Pero en voto de opinión es otro escenario, ¿cierto? Y el voto de opinión es un voto posible, no es voto duro, es posible. Y está el voto ancla. ¿Qué es el voto ancla? Algunos senadores se lanzan al escenario político. ¿Por qué? Porque son hijos de otros, porque fueron candidatos a una alcaldía y ganaron y salieron bien, porque tienen dinero, dicen yo voy a ser senador, porque pertenecen a una casta política, o algún empresario que dice yo me quiero lanzar al Senado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Un ejemplo, si un empresario se va a lanzar y el empresario dice yo me voy a lanzar porque durante mi vida como empresario construí 1000 microempresas y generé empleo para 50.000 personas. ¿Y qué tiene él? Un ancla. Es un tipo que uno ya sabe que va a seguir. ¿Y cuál es su promesa? Voy a formularle al Estado unos proyectos para que eso se masifique y podamos generar microempresas y empleo a todo el país. ¿Qué tiene él? Ancla. Pero hay otros candidatos al Senado que no tienen ancla. No quiere decir por eso que uno es mejor que el otro. Eso no es cierto. Pero algunos candidatos llegan al Senado y no tienen ancla. O sea, uno dice, bueno, usted como senador, ¿en qué se destaca? ¿Cuál es el ejercicio que usted ha hecho para mejorar la comunidad, la sociedad? ¿Qué ha hecho? Dice, no, yo simplemente soy hijo de uno y yo quiero venir a mejorar eso. Ah, bueno, o sea que todavía no tiene una ancla. Entonces, ahí no tiene votos. Entonces, para saber cuáles son las clases de votos. ¿Cuáles son los tipos de líderes? Del método que nosotros utilizamos, ¿cierto? Para nosotros existe el líder político, que es aquel que tiene muchos votos, que tiene una estructura, que es un cacique. Ese es el líder que tiene 500 votos, que ya es diputado, en fin, esos son los líderes políticos. Están los líderes fuertes. Los líderes fuertes son aquellos líderes de campaña política que tienen votos. Presidentes de Junta de Acción Comunal, ediles, líderes sociales, que tienen sus propios votos. Y están los multiplicadores, que para el ejercicio de nosotros, del método de nosotros, son muy importantes. Que son gente que no hace campaña, que no son políticos, pero que tienen votos, que en cualquier momento se podían convertir en los mejores actores de una campaña. Primero porque no están viciados que cuánto me da por el voto, que venga, trabajemos, ayúdeme con algo y yo consigo mi familia. Es un voto, se llama voto líder multiplicador. Entonces miremos con todo lo que dijimos, ¿cómo es una campaña política de Senado? Mire, esta es una gráfica, cuando uno es asesor, consultor, estratega, cuando usted es candidato y si usted hace parte de un equipo de campaña, si comienza la campaña sin tener un análisis de estos, está nadando en aguas turbulentas, está corriendo un riesgo grande, está suponiendo, aquí no se puede suponer, aquí tiene que tener certeza, hay que tener una empresa electoral. Un ejemplo, esta campaña es real. Los gráficos, la mayoría de los que va a mostrar son gráficos de campañas reales. Esta campaña nosotros la asesoramos, sacamos alrededor de 97.000 votos en una campaña de Senado con este candidato, no lo voy a nombrar por respeto, pero era una campaña que estaba estructurada desde la maquinaria política. Una campaña en la que nosotros teníamos el respaldo de alrededor de 42 alcaldes, o sea que ya era un respaldo mayor. Y teníamos el respaldo de alrededor de 30
candidatos a la alcaldía que habían perdido. O sea, que era casi... Entonces, la campaña estaba estructurada, ¿qué? En la maquinaria, mire, porque el 70% de la campaña representaba pura maquinaria. O sea, que era una campaña de voto posible. Revisen los costos de esa campaña. Acuérdense lo que les dije, yo acuerdo y me dicen tanto, pero se me va a tanto, pero estoy haciendo relación financiera de tanto. La ganamos, porque teníamos un gran respaldo. Lo que hicimos fue organizar esos respaldos y trabajar. O sea, ¿qué hicimos? Administrar eso que teníamos ahí. Campaña propia, era un 20% porque teníamos una campaña propia, pero no tan fuerte, una campaña pequeña. Y teníamos el respaldo de microcampañas. ¿Qué quiere decir eso? Que además de ese respaldo teníamos alrededor de 150 microproyectos en el país, gente ayudándonos por el país. O sea, líderes en un municipio que nos decía, tengo 500 votos, tengo 200 votos, tengo 100 votos, y así trabajamos. Esa era la campaña. Entonces, mire, pero mire, es una campaña inestable, era inestable, de baja eficacia, y la gente me podía decir, ¿y cómo sacó 97.000 votos si era de baja eficacia? Porque si ustedes revisan, esa campaña debería haber generado 200.000 votos. Esa campaña con todas las estructuras que teníamos de voto posible podía haber dado 200.000, pero dio 90.000. Quiere decir que sí era una campaña de baja eficacia. Sí se logró, pero era de baja eficacia. Y era una campaña de tiempo de ejecución corta. Cuando usted planea una campaña con mucha maquinaria política, esa campaña tiene una dificultad. Primero, es difícil sistematizarla. Primero porque son acuerdos políticos, o sea que esa campaña no se puede sistematizar. Se sistematizan simplemente para procesos y acuerdos, y para seguirlos, para agendas. Pero ¿qué pasa? Es una campaña que tiene que hacerse en máximo 3 meses. Una campaña de tiempo corto, porque si usted hace esa campaña en 6 meses, no aguantaría financieramente. Además que usted hace el acuerdo y espera es en la fase de activación de la campaña. Entonces, para que vean los modelos de campaña, miren este otro. Esta es una campaña estable. ¿Qué tiene? Una maquinaria política, pero no tanta, ¿cierto? Pero se tiene. Una campaña propia igual, con las mismas metas electorales de las maquinarias que hicimos acuerdos. Un voto referido. ¿Cuándo hay voto referido? Esta campaña es sistematizada, fue sistematizada, y hay voto referido cuando hay campaña propia, porque yo no puedo pedir voto referido de quién si no tengo voto duro. Para que haya voto referido, quiere decir que había voto duro. Y se crearon y se tenían muchas microcampañas también en el país. Entonces es una campaña completamente estable, porque tenía una campaña propia que la sostenía, y se pudo hacer un trabajo de eso. Es de buena eficacia, pero la duración de esta campaña ya no son 3 meses. Es una campaña que puede durar 4 o 5 meses por lo menos para poderla ejecutar. Entonces ya se va extendiendo. Está esta otra campaña. Con poca maquinaria política, buena campaña propia, con voto referido, con microcampañas, con multiniveles. Se hace un trabajo el día de las elecciones especial. Hay un trabajo muy especial que se hace el día de elecciones, que no es ilegal, porque la gente puede decir, no, que es lo que están haciendo, y hay que comprar voto. Entonces uno le dice, si usted quiere comprar voto, no consiga asesor, compre votos. ¿Para qué va a contratar un asesor? Usted contrata un asesor para no tener que comprar votos, porque esto es una empresa. Si tiene que salir a comprar votos, usted no tiene campaña, usted lo que tiene es un negocio aquí. Entonces, el día de las elecciones puede ser un ejercicio donde hay una buena votación sin necesidad de abordar proyectos ilegales, ni trampas, nada. Es trabajar el día de las elecciones. En las microcampañas que dice ahí, microcampañas, fue porque se sembraron campañas. ¿Cómo se siembran campañas? Microcampañas. Yo construyo un proyecto de campaña y con ese proyecto de microcampaña hay una cosa que llaman sembradores. Sembradores en la campaña. ¿Qué hacen los sembradores? Van por el país abriendo nuevos proyectos para mi campaña. No es el candidato, es un equipo que yo tengo para eso. Entonces, miren, hay diferentes tipos de campaña. Esta es otra, también es estable porque está soportada en microcampañas, en multiniveles, en voto referido. Miren que aquí tienen menos campaña de maquinaria. La pregunta es, con todos estos gráficos, miren este, otro tipo de campaña, y este es otro. Esta es una campaña donde el candidato al Senado, y tiene mucho voto de opinión, entonces la gente vota por él sin cobrarle, sin vincularse a su campaña, sin nada, simplemente votan por él. Y él ni sabe quiénes van a votar por él, porque es una campaña nacional
de poca estructura, pero existen y también funcionan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos gráficos? ¿Por qué los estoy abordando hoy? Porque cuando usted va a hacer una campaña política, cuando usted va a asesorar una campaña política, cuando usted es candidato de una campaña política o pertenece a un equipo de campaña, tiene que tener este gráfico, tiene que saber cuál es la lectura de su campaña, porque eso también le dice para dónde va y cuánto le va financieramente a costar y qué nivel de eficacia puede tener la campaña, porque es una empresa. Si la campaña no hizo este análisis, es una campaña de acuerdos políticos y voto posible, una campaña completamente aleatoria. Pero si la campaña es seria, lo primero que comienza es ¿con qué? Con un análisis de estos. Hablemos de la caja política. ¿Qué es la caja política? La caja política es que usted planea unas metas electorales, que las metas electorales de mi campaña son 50.000 votos. Entonces uno le pregunta, ¿cuál es su caja política? Un ejemplo, usted va a comprar un carro. Y entonces usted dice, ¿cuánto vale el carro? El carro vale 22 millones, un ejemplo. Un ejemplo, 29 millones. Usted lo primero que dice es, ¿cuál es mi caja política? Entonces hace esta evaluación, dice, yo tengo un sueldo que me gano de tanto, ¿cierto? Y yo puedo destinar mensualmente para el carro tanto. Tengo unos ahorros en el banco de tanto. Eso me da, ¿cierto? Mi caja política, de ese valor que tengo, ¿cierto? Pero entonces usted también dice, ¿cuánto me falta? Tanto. ¿Eso qué tengo que hacer? Un préstamo. El préstamo también va en su caja política. La caja política es de lo que tengo, ¿cierto? Y de lo que puedo conseguir. Porque igual usted puede decir, pero eso no lo tiene. Lo tiene porque usted dice que sí puede conseguir el crédito. Usted cuando hace la caja política dice, es que ese crédito me lo hacen. O sea que es real. O sea que ya entra la caja política como una deuda. ¿Qué pasa en política? Si manejáramos esto así, sería diferente. Cuando yo hago la caja política me dicen, la meta son 50.000, y entonces yo les pregunto, ¿cuántos votos de esos 50.000 va a conseguir con maquinaria política? Que ya saben ustedes de qué estoy hablando. ¿Cuántos votos va a conseguir con su propia campaña? Tantos de esos 50.000. Bueno. ¿Cuántos votos tiene que sembrar? Sí, o sea, es el crédito que les dije. No, como tengo tantos, entonces tendría que sembrar 15.000 votos. Bueno. ¿Cuántos multiniveles tiene? No tengo. Entonces había que crear tantos multiniveles. ¿Y cuál es su posicionamiento? ¿Será que por opinión puede conseguir algunos votos? Sí, no, bueno. Entonces, ¿uno qué hace con eso? La caja política es tan importante porque un asesor viene y dice, su campaña electoralmente es viable o inviable. O si la quiere volver viable, le va a salir muy costosa porque es que usted tiene que salir a construir todo. O le puede decir, su campaña es solo de maquinaria política, es viable, pero ojo, muy insegura. Si la campaña no hace una evaluación de su caja política, bien seria y organizada, es una campaña que, ojo, tiene unos derroteros de trabajo muy inestables. Son las típicas campañas que se desarrollan. Un asesor, ¿qué le hace a esta campaña? La organiza, la estructura y le dice, este es un proyecto viable por esto y por esto y por esto. Hay gente que dice, sí, pero usted no puede decir si gano y pierdo. Es relativo, porque uno cuando hace un estudio de viabilidad bien hecho, le puede decir al candidato, usted va a ganar. Pero eso es peligroso decirlo. Desde luego que para ganar tendría que hacer esto, porque para eso son los análisis, esto es una empresa. Lo que no puedo decirle exactamente es que va a sacar 91.400, pero va a estar en un buen margen, desde que cumpla como una empresa todos los procesos. Si no los cumple, desde luego que no va a llegar allá. Pero se puede determinar cuál es el logro de la campaña. Inclusive, vea, nosotros en el método nuestro de gestión integral del voto, de Election Team, cuando nos reunimos con un cliente, nosotros le hacemos lo primero que ayúdenos a programar las reuniones y que hacemos de publicidad. Calmas. Usted trajo un asesor, usted no trajo un publicista, ni trajo... Hagamos lo siguiente, yo me voy a sentar con usted, le voy a hacer una evaluación al equipo de campaña, le voy a hacer, en fin, todo, pero luego le voy a decir si su campaña es viable o inviable. Y le voy a decir cuántos votos puede sacar y cuántos votos no puede sacar y cuánto le cuestan y qué dificultad, todo eso. Y cuando yo me siente con usted, porque así es como trabajamos nosotros, una vez que yo le haga el diagnóstico y le diga qué puede hacer, le entrego la hoja de ruta, desde luego, yo de una vez le digo, si su campaña es inviable, no voy con usted. Nosotros no vamos con campañas inviables. ¿Por qué? Nosotros somos asesores para que las campañas ganen.
no para que las campañas pierdan. El trabajo de nosotros es hacer ganar las campañas, ¿cierto? O por lo menos trabajar una gestión integral para que esa campaña sea exitosa. Nosotros tenemos un sistema de medición, tenemos un software electoral muy completo, se llama Franklin, que él lo proyecta todo a uno. Es un software que prácticamente le va mostrando visiblemente la campaña, inclusive durante la campaña le dice todos los días si va perdiendo, va ganando y a dónde va a llegar, todo. Porque esto es un método, y es un método que tiene la particularidad de que está organizado y sistematizado. O sea, nosotros hemos estandarizado, por lo menos las viabilidades de la campaña las tenemos estandarizadas y funcionan como cualquier empresa, como cualquiera. O sea, estamos hablando de volver esto una empresa. Entonces, teniendo la caja política, uno como asesor le dice, manito, eso es como si usted fuera a comprar un carro, ¿cierto? Y tiene 28 millones, tiene 5, un sueldo que le quedan tantos, y no tiene quien le preste su proyecto de comprar vehículo, es inviable. ¿Qué tal que un asesor le no, métase, saque esa platica, págueme lo mío, y vea, le voy a dar una estrategia para que consiga crédito. ¿Cómo así? Le voy a dar 10 métodos para que usted consiga crédito en los bancos. ¿Y me garantiza el crédito? No, pero es bueno el método, y usted tiene muchas más posibilidades que si se va solo. Pero que le diga que va a comprar el carro, no, pero págueme. Ese no es un método serio. El método serio es que el asesor le dijera, usted no puede comprar el carro. Sí pueden haber unos sistemas para que consiga créditos, pero yo de aquí en adelante no lo asesoro más porque lo voy a estafar. No se meta en ese proyecto, cómprese una moto. Ese es un consultor y eso hacemos nosotros. Nosotros le decimos al candidato, sea empresario y venga y trabaje con nosotros. Ese es nuestro método. Y le decimos dónde está parado y para dónde va. Deje de ilusionarse, de soñar y de involucrarse en un proceso que en solo un día usted va a perder todo o lo va a ganar. Ese es el método de nosotros. Mire, 3 niveles de campaña. La campaña tiene 3 niveles, aéreo, terrestre y subterráneo. Cuando un asesor trabaja con esto es mucho más fácil el proceso. Cuando una campaña entiende estos niveles, no se equivoca. Cuando un equipo de campaña entiende estos niveles, no se equivoca. Y si usted es candidato y tiene en cuenta esto, deja de estar diciendo 6 meses antes de las elecciones, necesito unos afiches, necesito una publicidad, necesito un pasacalle. Oiga, usted no ha entendido que la campaña tiene unos niveles y que hay unas fases para sacar esos afiches y que si no, usted está malgastando. Lo que les decía, si yo hago una reunión masiva para conseguir votos y llevo 3.000 personas y pensando que va a tener 3.000 votos, ahí estoy malgastando la plata. Pero si hago las 3.000 personas para generar sensación de poder, estoy invirtiendo la plata. Lo mismo es con los afiches, ¿cuándo debo sacarlos? Entienda esto, ¿qué es campaña aérea? Es todo lo que la campaña hace en publicidad, en medios masivos de comunicación, en redes, ¿cierto? En afiches, en pendones, pasacalles, carros, rompetráficos, todo lo que haga la campaña para vender la imagen de un candidato. ¿Qué es campaña terrestre? Todas las acciones, actividades que hace la campaña de reuniones avanzadas casa a casa, toma de semáforos, caminatas, cabalgatas, exposiciones. Todas esas actividades se llama campaña terrestre. ¿Y qué es campaña subterránea? Lo que hemos venido hablando. Sistematización, cercanía con el elector, seguimiento al elector, multiplicación del voto duro, voto referido, es ese trabajo electoral de gestión específicamente del voto, que nadie la ve. Yo les voy a colocar un ejemplo. En una ciudad me llamaron para una consulta liberal, y había 3 candidatos. Uno que era el dueño de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación y unas agencias de publicidad, y lo respaldaban, ese gremio. El otro que era un muchacho joven primero con una pinta, ¿cierto? Que uno decía, no joda, este tipo con esa pinta va a conseguir votos, porque ojo que en política hay gente que dice, tiene que ser bonito el candidato, tiene que ser simpático. No, pero ayuda. No es lo mismo que le llegue a usted un candidato feito a que le llegue un candidato bonito. La verdad, o una candidata bonita o una candidata feita. Eso ayuda, pero no es necesario lo más importante, eso no tiene nada que ver. Y había otro candidato que tenía muy buenas estructuras, pero no tenía aceptación popular todavía. O sea, tenía trabajo, pero tenía poca aceptación, tenía castigo. Algún castigo, le faltaba como
un golpecito para que la gente creyera en él. Entonces, ¿qué hicimos? Me contrató y me dijo, Jorge, ¿qué hacemos? Nosotros nos sentamos como empresa y evaluamos que tenía una estructura electoral. Se la va a mostrar sencilla. Tenía 1.114 líderes y él sí los tenía identificados. Una berraquera, y dijo, usted tiene identificados. Entonces le dijimos, vamos a hacer la consulta, cambiemos el paradigma. En las consultas se hace publicidad y se invita a la gente y ya. En esa ciudad, las consultas más o menos siempre daban, del Partido Liberal, siempre daban, el que ganaba con 6.000 votos. Entonces él me dijo, le dije, ¿cuál es su meta electoral? Dijo, no, Jorge, saquemos 6.000 votos, con eso somos ganadores. Entonces yo le dije, vea, aprovechemos. Nosotros hemos hecho una reunión con el equipo y nos hemos dado cuenta que usted puede, con esta consulta, sacar 18.000 votos, 20.000 votos de consulta y gana. ¿Y qué dice la gente de la ciudad? Este man va a ser alcalde. Con esa votación de consultas que tiene, que no es cierto, le dijimos, porque esos votos de consulta no son los votos de alcaldía, pero genera ese tren del triunfo. Dice, la gente va a decir, uy, este tipo puede ganar. Y sale de ahí posicionado. No entró así, sale así, pero... Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una campaña subterránea, voto a voto, líder, y nos hicimos una campaña visitando cada líder. Y digamos, si el líder tenía 5 votos, nos reunimos con esos 5 votos del líder, le pedíamos el favor, hicimos toda una estructura para el día de las elecciones, tener transporte, todo. Sacó 18.000 votos. ¿Cuántos afiches colocamos? Ninguno. Tarjetas de presentación y una propuesta personal, carta y un... ¿Cuántas vallas colocamos? Ninguna. Y en esa ciudad, yo soy amigo de los políticos de esa ciudad, y un día me dijeron, ¿cómo les parece? Este es un ejemplo bien importante, o una cita importante. Yo me senté a tomarme, un día nos tomamos unos vinos con unos políticos de la región, y ellos me cariaron en el sentido de que esa campaña suya de consulta, ¿por qué? Les dije, ¿por qué? Dijo, porque es que mire que tal persona, que así me sale el nombre, tiene la ciudad llena de publicidad, pero le dije yo, y una buena campaña. ¿A usted también le parece? Le dije, es que a nosotros nos parece que la mejor campaña. Le dije, sí, tremenda campaña de medios que tiene, publicidad, radio. O sea, yo le dije, se está gastando un poco de plata en publicidad en esta consulta, que si llega a ser candidato ya queda desbancado, porque esa plata que se gastó en publicidad. Y pero bueno, nosotros vamos a ganar. Jorge, ¿cómo va a ganar ustedes? ¿Cómo piensan ustedes? ¿También se creen? ¿Cierto? No nos creemos. Vamos a ganar. ¿Pero cómo? Si es que ni un afiche tiene. Vamos a ganar. El segundo, me dijeron, mire, va a ganar el de la publicidad y va a quedar segundo el otro, porque el otro es el candidato que de verdad, o sea, decían, este es el candidato que de verdad debe ganar, porque es el mejor, ¿cierto? El más pinta y el mejor. Y bueno, yo siempre he dicho, no hay mejores candidatos ni peores candidatos. Hay candidatos organizados y candidatos desorganizados. Y estaba el otro mío, me dijeron, no, el de usted, no. Entonces les dije, ¿y qué tal si jugamos aquí con una apuestica? Claro, encantados, y con vino mejor. Hicimos una apuesta, y la apuesta fue, porque la apuesta era que me ganaban. Yo les dije, vamos a mejorarla. Si yo gano y saco 15.000 votos, ¿cuánto gano? Las risas. Ahí sí, pues, será efectos del vino, no sé, pero hagámosle, les dije. Pero yo sabía en qué estaba. Mis metas de campaña finales eran de 22.000 votos. Los resultados que yo tenía que obtener eran de 22.000 por la estructura subterránea que tenía 1 a 1. Ellos no sabían eso. Entonces hicimos la apuesta, que yo con 15.000, y mire cómo me dejaron jugar. Si sacaba 15.000, me ganaba un dinero. Si sacaba 10.000, me ganaba otro dinero. Y si ganaba, me ganaba otro dinero. O sea, ellos solamente ganaban si yo perdía. ¿Sí ve? Porque ellos decían que yo quedaba de tercero. Yo les dije, pues en mi vida no me veo tan bien, y la otra tanda de vino por mi cuenta. Saqué 18.000 votos. El segundo sacó 6.000, el de la publicidad, y el otro sacó 5.000. Pero el ejemplo lo traigo porque ¿cómo se puede ganar una campaña desde lo subterráneo? O sea, es cuando uno entiende cuándo se puede jugar arriba, en la mitad o abajo. El ejercicio era para explicarles cómo funcionan los niveles de una campaña. Ahora miren esto. Este es el gráfico, el micro o macrográfico, porque nosotros hacemos mucho más estudios, pero al final terminamos haciendo como una matriz gráfica de las campañas.
Nosotros cuando nos sentamos con el cliente después del diagnóstico nos llevamos este gráfico y le decimos, así está su campaña. Esa es su campaña hoy y esta es la estrategia y esta es la viabilidad que tiene su campaña. Pero partimos de este gráfico. Un ejemplo de esta campaña. Caja Política tenía un 30%, ojo, pero tenía un 30%, pero hay algo maravilloso de esa Caja Política. De 10.000 votos, un ejemplo, que era la meta electoral, 2.000 eran votos duros. Y tenía 3.000 en Caja Política, porque tenía 1.000 votos posibles. O sea, tenía unos proyectos que estaban ayudándolo, que se supone iban a dar 1.000 votos, se supone, pero sí tenía 2.000 votos duros. Y entonces nosotros hacemos rápidamente este cálculo. Si cada voto duro da 5 votos, un ejemplo, en promedio, ¿cuántos tenía teniendo 2.000? Multipliquen 2.000 por 5. Podía conseguir 10.000 votos y la meta eran 10.000, o sea que estaba muy bien de Caja Política. O sea, la calidad de la Caja Política, no solamente la cantidad de votos. Maquinaria política tenía 4, imagínense, todavía eso tenía una maquinaria. Microcampañas tenía 1. Candidato. Imagínense la valoración de este candidato, ¿por qué? Joven, pinta, hablador, cariñoso, era de esos candidatos peluche, ¿cierto? Oso peluche, que se lo encuentran a usted y lo llevan, eso casi le hacen el amor a uno, lo cogen, a las mujeres eso las abrazan, las reabrazan, y lo llamaban el doctor abrazo, Jan, el nombre, no lo del apellido, y le dicen todavía el doctor abrazo, porque ese señor, usted se lo encuentra, ¿qué hubo? Oh. Y usted se lo encuentra a la hora y le clava otro. Y lo llaman así. Y la gente decía, ese meloso era un gran candidato. O sea, era el tipo que llegaba a su casa y le destapaba la olla. No se quedaba en la sala, sino, oiga, pero déjeme pasar, es que soy un delincuente, y hasta que se le metía arrocito, ay, deme arrocito. Yo quiero arrocito, así estuviera que se toteaba el desgraciado. Quiero arrocito. Bueno, el desgraciado no, el candidato. Tenía capacidad financiera más o menos, no era que la tuviera toda, pero con todos esos elementos tenía cómo trabajar. En fin, este era el gráfico. Y mire los costos de campaña, llegaban a un 60%. O sea, los costos que iba a tener la campaña, después de un cálculo, ¿qué le dijimos? Hermanito, va para adentro. Y ganó 27.600 votos en ese municipio. El segundo sacó 15.400 votos. O sea, pero uno con el gráfico ya entiende qué se puede hacer con la campaña. Con esto ya uno construye las estrategias. No es que con esto ya comienza uno a trabajar. La fase de una campaña. Si uno como candidato, ojo, como equipo de campaña, como consultor y asesor, es capaz de determinar cuáles son las fases de su campaña y qué se debe hacer en cada fase, primero financieramente no desbarata la campaña. Y a nivel de resultados, es efectiva la campaña. Un ejemplo, si a usted lo mandan, su esposa le dice, vea, vaya hoy al centro, papito, y haga estas 7 vueltas, ¿cierto? O le dice, necesito hacer estas 7 vueltas durante la semana. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esto, lavar el perro, comprar al niño. ¿Qué hace él? Él organiza y dice, bueno, esto lo puedo hacer el lunes. Esto que tengo que hacer el sábado, no lo puedo hacer el lunes porque entonces el sábado, o sea, uno organiza, en la vida lo hace así, dice, no, esto no, ¿por qué? Porque es que esto me demora 4 horas y el sábado no estoy trabajando, mejor lo dejo para el sábado. Si lo hago el lunes, pierdo el lunes. Y el lunes hay trancón, comienza a valorar. ¿Qué hace él? Organiza eso por fechas. ¿Qué hace primero? ¿Qué hace segundo? Eso es en la vida real. ¿Qué pasa en las campañas? En las campañas las campañas es como una tromba. Y vamos, y ojo, que se encuentra uno con los equipos de campaña, ¿y qué hay que hacer hoy? Mañana, ¿qué vamos a hacer? No, el otro nos insultó por redes. Entonces, no hagamos esto y vamos a concentrarnos en contestarle. O sea, así son las campañas. Tiene una dinámica permanente. Entonces, este es el método de nosotros. Nosotros decimos, la campaña tiene 4 fases. La primera es para planear y sembrar. La segunda para expandir, la tercera para hacer un trabajo de campo que es activar la campaña y la última es dedicada completamente a recoger el voto. Un mes completo recogiendo el voto,
uno a uno, son 60.000, donde vota, cómo dónde va, cómo lo llevo, cómo lo traigo, cómo lo abrazo, cómo lo beso, todo. Papito, mamita, feliz, es un mes dedicado a eso. Entonces nosotros en la primera diagnosticamos la campaña, organizamos las metas estructuralmente con la caja, balanceamos la campaña, que fue el gráfico que les mostré, organizamos el equipo. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos una particularidad. Le dedicamos mucho tiempo y mucha prioridad a que los equipos de campaña se vuelvan profesionales. Y entrenamos de tal forma a los equipos que sus roles se vuelven muy específicos y mejoran la productividad. Pero nosotros, ¿qué hacemos en la campaña? Por decir como una premisa, le decimos a los equipos de campaña, si el de logística va a una reunión y se le cae el martillo, no se lo pueden recoger. Si usted es el líder y está aquí, no puede ir a recoger el martillo. ¿Pero por qué? Si es un compañero y hay que trabajar en equipo. Eso no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es que si usted le toca el papel de ir a encontrarse con unos líderes y hacer un evento, busque un grupo de personas y trabajen en equipo para eso, pero no para logística. Si usted le levanta el martillo al de logística, usted viene por el martillo y descuida lo que está haciendo allá. Y como usted descuidó lo que está haciendo acá, perjudicó al del almacén, se va rompiendo una cadena de operación. ¿Y qué pasa? El día de mañana lo llamo y le digo, oiga, ¿qué pasó con los líderes que usted...? Es que ese día estaba recogiendo el martillo. ¿Sí ven? Usted tenía que hacer esto, el martillo era el problema de él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entrenamos de tal forma al equipo y les damos un plan de acción. Nosotros entregamos una agenda de campaña, día a día, en la que cada un miembro de la campaña, el de arriba, el de abajo, el que trae los tintos, el que cuida la puerta, todo el mundo está involucrado en esa agenda. Y cada uno tiene un rol y cada uno la agenda le dice lo que tiene que hacer día a día. Nosotros tenemos un sistema, el franking, el sistema electoral sistematizado que tenemos, que él controla todos los cargos de la campaña. Y usted no se le puede, digamos, si usted tiene una función aquí planeada, no se le puede escapar al sistema porque el mismo software le dice, ¡upa! Jorgito, ¿qué pasó con lo suyo? Él lo identifica. Acuérdese que ayer tenía que hacer eso y mañana tiene que hacer, ¿cómo así? ¿Y cómo sabe este señor? Tiene localizados a todos, porque ese es un modelo de nosotros. O sea, para nosotros empresarialmente la campaña tiene que funcionar como una estructura, como un reloj. Entonces, mire lo que se hace, se define la caja, se diseñan los discursos, acuérdense que les dije que tenían que haber los discursos, esos son los más importantes en la primera fase, no son los masivos. En la primera fase aprende a hablar con el otro y cada que se siente, nosotros a los candidatos les colocamos unas metas. Hoy tiene que visitar 520 personas y en la tarde le preguntamos, vamos a llamar a esas 520 personas, ¿van a votar por quién? Y le decimos, vea a su hermanito, no está ayudando. De los 500 que visitó, 200 van a votar por usted, perdió 300, no, pero yo fui, no es que vaya, es que convenza, es que cierre, es que tenga calidad en ese, entonces le hacemos un sistema de medición al candidato, porque es el que cierra los negocios, ¿cierto? Y así hacemos, entonces lo primero que hacemos es construir esos discursos porque es donde vamos a cerrar los clientes. Y tenemos discursos para encontrarse con los líderes políticos grandes que le dije. Discursos para hablar con los líderes de la campaña, discursos para hablar con los multiplicadores y discursos para hablar con los electores. Pero es el discurso subterráneo, el discurso face to face, cara a cara. En la expansión, ¿qué hacemos? En la primera fase de la campaña nosotros recogemos la caja política, en la segunda la multiplicamos. Si yo tenía 1000 votos duros, en la segunda tengo que tener, multiplique 1000 por 5, 5000. Entonces voy creciendo. En la segunda fase, si la meta eran 50.000, nosotros ya tenemos que tener 50.000 en nuestra caja política, ya asegurados, armados, tocados desde el software, ¿cierto? ¿Sí? O nos podemos hacer un ejercicio de tener de los 50.000, 30.000 y 20.000 o 15.000 referidos y multinivel. O sea, ya la campaña, por eso hay gente que dice, ¿usted cómo garantiza que se va a ganar? Pues así. Ese es el método, no es otro. Efectivo, trabajar gestión eficaz del voto. Todo sobre el voto.
Usted nos habla a nosotros y nos dice, el afiche. Sí, vamos a diseñarlo porque tenemos en la empresa eso, expertos. Pero nosotros le decimos es, piense en el voto. Cuando el candidato viene a decir, no, es que me gustaría un afiche, a nosotros lo que nos gustaría es que usted piense en el voto, señor. ¿Qué hace usted pensando en el afiche y allá se nos están perdiendo los electores? Su trabajo no es ese, concéntrese. Y cuando viene el otro a decirme, no, que doctor, que es que en los medios masivos, imagínese, en redes dicen que somos feos. Usted es feo, no se preocupe, mire, ¿usted qué tiene que estar preocupado? Por los votos, feito. Usted no va a dejar de ser feo. Preocúpese por los votos, deje de preocuparse por las redes sociales. ¿Cuántos votos consiguió hoy? No, pero mire, usted tenía que hacer esto y esto, ¿ya lo hizo o no? Entonces, o sea, voto, gestión integral del voto, ese es el proceso. Y en el cierre, mire, entonces en la tercera fase es cuando uno habla de la campaña publicitaria, de los medios, de la publicidad, y hay campañas que desde que comienzan están pensando en la publicidad. Eso tiene un tiempo, por costos. Además en Colombia hay una ley específica, 90 días antes de elecciones. Usted va a hacer una reunión masiva, le tocaría esconderse o hacerla privada, porque hay una ley que dice no puede hacer reuniones masivas todavía, no puede hacer campaña. O sea, todo planeado. Y el último mes es ya las reuniones de cierre, más todo como se tenemos, esto es lo general, pero nosotros tenemos, la agenda de nosotros está estructurada por fases. Y los equipos, mire, así por encima, ¿qué se necesita en la primera fase? Un coordinador de campaña, un director de campaña, los jefes políticos, los equipos de siembra, el director de agenda programática, los equipos multinivel, el gerente de campaña, los equipos de avanzada y el equipo académico y de discurso. Debe haber un equipo que se dedique a eso. Entonces fíjese que hay campañas que arrancan la campaña y no saben qué deben tener en la primera fase de la campaña, no saben qué equipo deben tener, ¿no? Entonces tienen al uno, tienen al otro, o es el candidato con 3 amigos haciendo campaña. En la segunda fase, un coordinador, sigue coordinador, director, directores políticos, equipo de siembra, entran los equipos de sistematización. O sea, el primer momento se está haciendo un inventario, todavía no se sistematiza, pero una vez termina esa fase, ¡pum!, se sistematiza la campaña. Entonces, ¿cuánto dura cada fase? Depende del momento en que comienza la campaña y de las metas y del tipo de campaña. En la tercera ya están el equipo de sistematización, la agencia de publicidad, los comunicadores, el director del día electoral, ya se nombra un director, un gerente y se monta otro proyecto aparte para el día de elecciones. El coordinador de juventudes y el comité femenino, ya entran otros sectores al escenario. Y en la cuarta ya entran los testigos, los pregoneros, los capitanes, los coordinadores de puestos electorales, los del transporte, los del avance, todo eso. Dime, lo olvide, enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Eso tiene que ver con el discurso de campaña. Usted no puede pretender que una persona interiorice su discurso, acepte su discurso si usted no lo involucra. ¿Qué quiere decir Franklin con eso? Entonces, cuando yo voy a salir a hablar con la gente, antes de salir a las reuniones, primero tengo que hacerme estas preguntas. ¿Por qué la gente debe votar por nosotros? Y si no tengo respuestas a eso, imagínense lo que estoy diciendo. ¿Por qué los líderes deben ayudarnos? Pues los líderes deben ayudarnos, no señor, ¿por qué? Sí, nos están ayudando, pero ¿por qué deberían ayudarnos? Si yo lo sé, ya sé que tengo que hablarle. ¿Por qué los equipos de campaña, ojo, por qué mis equipos de campaña deben ayudarme? Este es un consejo para los candidatos. Primer error que cometen es que piensan allá y no acá, porque eso es falta de planeación. Si yo tengo un equipo de personas aquí que son los que me ayudan a armar un combo, hay una película que se llama 300, y un tipo con 300 guerreros, todo lo que hizo. Y se presta para 2 ejemplos. El equipo tiene que estar entrenado y convencido. No, para los candidatos el equipo es el equipo, ya tiene que estar convencido, ni siquiera se preocupan por eso. Vea, los equipos de campaña cumplen años, los equipos, y el candidato ni se entera. Así es el nivel, y pasa eso. ¿Cuál es el ejercicio? Y la película de 300 tiene un ejemplo muy interesante, se encuentra
se encuentran el grupo, el guerrero de los 300 con otro guerrero, ¿cierto? Y el otro trae como 2000 combatientes. Y en esas peleas primero los dos líderes hablaban. Eso no es como ahora que primero se hablaban y bueno, y viene y le dicen al otro, ¿y qué? ¿Usted con esos cuántos trae? 300. Y con esos 300 está convencido que me puede ganar. Mira el combo que yo traigo. ¿Cuántos tengo? Ay, tengo como 6.000, papito. Traía 3.000 y dijo que 6.000. Y el otro lo mira así, yo me di cuenta que son bastantes. ¿Y cómo pretende usted ganarme? Entonces este viene y le dice, ¿les puedo hacer una pregunta a ellos? Yo sí, pregúnteles. ¿Usted qué hacía antes de llegar aquí? Yo era panadero. Usted, profesor. Usted, mesero. Usted, gerente de un banco. Y así. Todos los que, y usted, no, desempleado. Y usted, yo no hacía nada. Yo, no, más marihuana. Yo me dedicaba a eso. Un ejemplo, no es que sea malo. Pero bueno, es así como digo panadero, yo me la pasaba en eso, hermano, ando enviciado, bien bacano. Entonces, y después de que preguntó, le dijo, hagamos una cosa, ahora pregúntele a los míos. Y él dice, ¿usted qué hacía? Dijo, yo soy asesino. Ah, usted, guerrero. Usted, matón. Usted, no. Yo lo he matado 300, yo he matado 500, yo. Y usted, no, guerrero, guerrero. Dijo, pregúnteselo a todos, dijo. Ahora dígame una cosa, papito. ¿Le hacemos o no le hacemos? ¿Qué quiere? ¿Qué dijo este? Dejemos las cosas, pensémoslo, ¿cierto? El ejemplo es por qué. Si yo tengo una campaña, ¿cuál es mi base? Mi equipo, mis líderes, mis multiplicadores y electores. Pero el primer anillo tiene que estar completamente involucrado. Y tengo que saber qué quiere mi anillo. Vea, si usted le dice a uno de su equipo de campaña, venga, siéntese aquí conmigo, cuando yo sea, usted va a hacer esto. Usted va a hacer esto. Ah, pero no le diga a nadie. Y puede ser, esto que le voy a decir, pasa muy seguido. Puede ser que llame a 3 y les diga lo mismo. Pero los 3 no saben. ¿Pero qué pasó con los 3? ¿Están motivados? Él tiene que cumplirles a los 3 de alguna forma, pero ya él sabe a qué está jugando. No es que ayúdeme que yo te ayudaré. Eso no funciona. Entonces, si yo los tengo convencidos acá, ¿cierto? Y sé qué es lo que quieren, esa pregunta es eso. No, eso no lo hacemos. Eso no se necesita. ¿Por qué la gente vota por senadores? ¿Y por qué la gente no vota por senadores? ¿Qué pasa cuando le dicen a uno, ¿usted por qué no vota? La pregunta es, ¿por qué no vota por senadores? Primero, mentiroso. Un ejemplo, a mí me han dicho mentiras. Segundo, no me ofrece nada. Tercero, gana y se pierde. Cuarto, no lo volvemos a ver. Quinto, bueno, cosas. Entonces uno dice, si yo ya sé por qué no votan, yo tengo que hacer lo contrario. Entonces, ¿qué tengo que hablarle? Eso hay que hacerlo en la campaña. ¿Por qué los políticos deben estar con nosotros? Es una pregunta, ¿por qué deberían todos los políticos estar con nosotros? Tengo que construir un discurso para eso, o una propuesta. ¿Cuál es nuestro principal eje personal? O sea, yo como senador, ¿qué es lo más importante que voy a fortalecer y voy a hablar? Soy experto en microcampaña, soy ambientalista, ¿qué soy? Y tengo que tenerlo como uno de mis ejes principales. ¿Y cuáles son los ejes de la campaña? ¿Qué es diferente? ¿Cuáles son los problemas y cuáles son mis propuestas? Y el discurso de campaña. Hay que tener, el discurso de campaña que debe tener, discurso de cercanía, que es, ¿qué quiere usted que le diga? La oportunidad electoral es decirle, vea, hoy está pasando esto y esto y esto y lo que se necesita un senador. Un ejemplo, cuando el senador es, en el departamento no hay un senador, son todos de afuera. ¿Qué le dice? Vea, el departamento no tiene senadores, todos vienen de afuera, se llevan los votos, necesitamos un senador, ya vote por mí, pero vote por un senador de acá, y que el único es él. Los ejes del discurso, el discurso lateral es, ¿yo qué hago? El tipo de candidato que soy, en fin, hay que, antes de construir un discurso de campaña hay que hacer una evaluación, señores. No es salir a hablar cualquier cosa. Y ojo, y perdonen, pero esto que les voy a decir es con trabajo que hemos hecho durante años. Salimos a decir cualquier cosa. Salimos a trabajar sin organizar antes los discursos. Eso pasa seguido. Y los lazos de cercanía, miren eso, esa gráfica. ¿Qué significan los lazos de cercanía?
es que en la campaña yo vengo y me reúno, el candidato se reúne con el equipo de campaña, luego ahí se reúne con unos líderes, se reúne con un director de una maquinaria, se reúne con un director de multinivel, pero los votantes, los electores que pertenecen, los votos duros de ellos, ¿qué pasa? Un ejemplo, yo puedo pertenecer a una cadena de un líder, pero el candidato se reúne con él y no conmigo. O viene y se reúne conmigo y no vuelvo a saber de él. ¿Qué son lazos de cercanía? Mantener a esa gente conectada, siempre todo el mundo conectado con la campaña. Entonces, si no puede el candidato, ahí está el ejercicio de los equipos de campaña. Alguien del equipo de campaña tiene que reemplazarlo y hacer ese trabajo y comenzar a hacerlo. Entonces, es muy importante esos lazos de cercanía en la campaña. Tiene que haber esos elementos. Miren esto. Un general victorioso primero planea la batalla, ¿cierto? Un general perdedor primero sale a la batalla, ¿cierto? Y después espera ganar. ¿Quién lo dijo? El padre del arte de la guerra, Sun Tzu. Y es cierto, es en fin lo que le estamos diciendo. Esto tiene que ser una empresa electoral planeada, implementada, diseñada para ganar. Una empresa para ganar al menor costo, con eficiencia y con eficacia. Y existen unas técnicas para hacerlo. Entonces, para sintetizar, para hacer una síntesis, ¿cierto? ¿Cómo se organiza una campaña? Primero, si usted tiene una campaña política hoy, para Senado o Cámara, o si usted es asesor de una campaña, bueno, consultor tendrá su método, ojalá le guste este método. Inclusive los consultores que les guste este método de campaña y quieran trabajar el proyecto con nosotros y quieran asociarse con nosotros, estamos abiertos a esa propuesta y dispuestos a trabajar con ustedes. Pero para un candidato, tenga en cuenta esto. Si no está teniendo en cuenta esto, le aseguro que va a tener problemas. O por lo menos, prepárese con esa chequera, prepárese con esos ahorros, prepárese, tenga cuidado, no se ilusione. Esto no es de ilusiones, esto es de verdad. Primero haga un diagnóstico de la campaña. ¿Cómo está la campaña? ¿Qué tiene bueno o malo la caja política? Determine qué tipo de campaña. Acuérdense que le mostré gráficos, una con maquinaria, otra sin maquinaria, otra. Bueno, determine gráficamente qué tipo de maquinaria de campaña tiene usted hoy. Tercero, haga un plan de campaña. Organice estructuras. O su campaña es multiespiral, porque podría ser una campaña espiral, ¿cierto?, en la que con un equipo se trabajan varias acciones, o construye un proyecto de campaña con 50 microcampañas o 50 campañas políticas en un solo proyecto y articúlelas todas, depende de lo que nos diga la gráfica de la campaña, del estado de la campaña. Pero haga una hoja de ruta y lo que quiero decir con hoja de ruta es un plan de campaña que nos diga lo que tengo que hacer cada día, cómo lo tengo que hacer, quiénes lo tienen que hacer, exactamente. Eso se llama hoja de ruta. Si usted no tiene eso, todos los días va a tener un problema, es qué hay que hacer. Pero si el otro está organizado, acuérdense que el voto es multifocal. 800 candidatos al Senado están visitando sus electores. ¿Cuántos? Entonces, tenga en cuenta eso, organícese muy bien. Más organizado, Ansel Adams decía, ¿cierto? Menos es más. Pero hay que interpretar eso. Que no es más, puede ser menos. Yo salgo a hacer y puede ser que no esté haciendo. Menos es más, primero organice la estructura, diagnostique, haga una hoja de ruta y luego si se vuelve, más, porque multiplica las acciones. Entrene su equipo de campaña. Paso importantísimo, no escatime ahí, hágalo. Siembre votos, construya multiniveles, haga nuevos proyectos. O sea, si usted construye multiniveles, usted ya ganó, digamos, por lo menos tiene una estructura montada que lo asegura y hay más económica. Haga una estrategia de fidelización a través de una sistematización, haga un trabajo día a día, voto a voto, elector a elector y vuélvalos sus hermanos. Haga una campaña de voto referido, multiplique sus votos duros. Si tiene 1000 votos duros o 10.000 votos duros, multiplíquelos, convierta, mire. Hay gente que no alcanza a entender ni a evaluar o ni a comprender lo importante del voto referido. Les hago este ejemplo. Si yo tengo 30.000 votos duros,
¿Será que ningún voto duro de esos tiene familiares? Todos tienen familiares en el país. ¿Usted se imagina si esos 30.000 cada uno me consigue un familiar en el resto del país? Se convierte en 60.000. ¿Cuánto vale? Nada. Vale tener eso organizado, sistematizado y fidelizado. Pero miren ese dato. Active el tren ganador, que es a toda su campaña, a todos sus electores, muéstrele cómo vamos, que vamos ganando, que vamos bien, que tenemos esto, que tenemos aquello, que él sienta que vamos adelante. Pero es a su elector, no a la masa electoral. Le vale menos plata, menos gastos y es más efectivo. Para eso tiene que tener sus electores identificados. Y haga un buen cierre de campaña. Organícelo, estructúrelo, mídalo y que todo funcione al dedo ese día. Eso es una empresa diferente. Y hay una regla nada más en política. Casar o ser casado. Muchas gracias por estar acá, muchas bendiciones por esta nueva esperanza.